A ver, ¿cómo nace la España moderna? Pues curiosamente en uno de los momentos más caóticos de su historia, la Guerra de la Independencia. Vamos a meternos de lleno en cómo de una invasión y un vacío de poder tremendo surgió la primera constitución del país, un hito que, de verdad, lo cambiaría todo. Situaos en ese momento. Estamos en 1808. Las tropas de Napoleón han invadido la península. El rey Fernando VII está retenido en Francia, así que no hay rey. No hay un gobierno central claro. El país está sumido en un caos absoluto y en plena lucha contra el invasor. Y claro, esta era la pregunta del millón. Si el poder ya no estaba en la figura del monarca absoluto, ¿quién tenía la legitimidad para dirigir el país, para organizar la resistencia? La necesidad de encontrar una respuesta, y encontrarla rápido, puso en marcha una auténtica revolución política. Ante esta crisis, que no tenía precedentes, la primera reacción fue intentar aferrarse a lo que ya se conocía, pero como vamos a ver, la propia guerra iba a demostrar que las viejas estructuras ya no daban más de sí. La primera solución que se les ocurrió fue crear la Junta Central. El plan, en esencia, era mantener el statu quo, o sea, gobernar en nombre del rey ausente, de Fernando VII, oficializar la guerra contra Francia y, como movimiento clave, aliarse con Inglaterra, que era el gran enemigo de Napoleón. ¿Pero qué pasó? Pues que la Junta Central se vio completamente superada por el avance francés. Acorralada, sin crédito, acabó disolviéndose en 1810. Y su fracaso dejó algo muy claro. Las viejas estructuras ya no servían. Hacía falta una idea. Bueno, una idea mucho más radical. Y esa idea, tan audaz, tomó forma en la ciudad de Cádiz, que era, por cierto, uno de los pocos lugares que resistían al asedio francés. Y fue allí donde se iba a reunir una asamblea que cambiaría la historia de España para siempre. La complejidad de este periodo se ve muy bien en esquemas como este, que nos han servido de base para este análisis. Pero vayamos al grano. ¿Quiénes formaban esta asamblea tan particular? Y esto es súper interesante. Fijaos en la composición de las cortes. No estaban dominadas por la aristocracia de siempre, para nada. En su lugar vemos a la burguesía, a las clases medias, abogados, clérigos ilustrados, militares, intelectuales. Y algo que era totalmente revolucionario para la época. Fueron elegidos por sufragio universal masculino indirecto e incluían diputados de los territorios de América y Asia. Claro, dentro de esas cortes chocaron dos mundos. Por un lado, los absolutistas, que lo que querían era que todo volviera a ser como antes, con el rey mandando sin dar explicaciones. Y por otro, los liberales, que vieron esta crisis como una oportunidad de oro para modernizar el país, limitar el poder del rey y dejarlo todo por escrito en una constitución. Después de meses de debates intensísimos, la balanza se inclinó del lado liberal, y el resultado fue un documento que pasaría a la historia. El 19 de marzo de 1812, día de San José. De ahí, claro, su famoso apodo, la Pepa. En esa fecha se promulgó la primera constitución de la historia de España. Y aquí viene el cambio más radical de todos. El artículo 3 lo decía bien clarito. La soberanía reside esencialmente en la nación. Esto era una auténtica bomba. Se acababa con la idea de que el poder del rey venía de Dios. Ahora, el poder emanaba del pueblo. Y para que ese poder de la nación no se descontrolara, se inspiraron en las ideas de la Ilustración y establecieron una división de poderes de manual. El poder de hacer las leyes, para las Cortes, el de ejecutarlas, para el rey, pero ojo, con unos poderes muy limitados por la propia Constitución, y el de juzgar, para tribunales independientes. La Constitución también estableció por primera vez derechos y deberes. Se garantizaba la libertad de imprenta, algo impensable hasta entonces, y se creaba una milicia nacional para defender el nuevo sistema con las armas. Pero también se exigían deberes, como defender la patria y pagar impuestos. En definitiva, por primera vez, se dejaba de ser súbdito para convertirse en ciudadano. Pero, cuidado, no fue una ruptura total con el pasado. Para conseguir el consenso que necesitaban, los liberales tuvieron que ceder en un punto clave, la religión. La Constitución declaraba a España como un Estado confesional católico, sin reconocer la libertad religiosa. La Constitución de 1812 tuvo una vida corta y, la verdad, muy agitada, pero su influencia y su simbolismo, esos perduran hasta hoy. Su aplicación fue un auténtico vaivén. Cuando Fernando VII regresó en 1814, lo primero que hizo fue abolirla y restaurar el absolutismo. Luego se reinstauró durante el trienio liberal en 1820 y otra vez en 1836. Fue una constitución que aparecía y desaparecía al ritmo de las convulsiones políticas del siglo XIX. Entonces, si duró tan poco y fue tan intermitente, ¿por qué fue tan importante? Bueno, fue la piedra angular del liberalismo español, un auténtico mito.
Pero es que su influencia cruzó fronteras, fue importantísima en América Latina. ¿Por qué? Porque los mismos diputados americanos que estuvieron en Cádiz se llevaron estas ideas de soberanía y derechos de vuelta a sus tierras y plantaron la semilla de las futuras constituciones de las nuevas repúblicas. El grito de «Viva la Pepa» se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la libertad. La historia de la Pepa nos demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, pueden surgir las ideas más luminosas. Y nos deja con esta pregunta clave, que resuena todavía hoy. ¿Puede una constitución forjada en plena guerra llegar a definir el alma de una nación? Si todo este análisis sobre los orígenes del constitucionalismo os ha parecido interesante, Podéis encontrar mucho más contenido en nuestras redes. Buscadnos como @modopau activado para seguir aprendiendo. ¡Hasta la próxima!